Acerca de un tema que yo sé que a todos les interesa mucho, por eso están aquí, que es el tema de Big Data, un término que ha sonado mucho en últimos años y que obviamente causa mucha curiosidad y del que queremos siempre saber más. Así es que, pues como instructor certificado en este tema, les voy a compartir algo de información acerca de Big Data. Para empezar, pues como siempre, con definiciones, vamos a empezar diciendo que Big Data es una disciplina que está dedicada al análisis, con varios aspectos que están relacionados con este tema, es el análisis, el procesamiento. El análisis es una parte muy técnica, pero desde un punto de vista de aplicación, vamos a decir. El análisis es lo que hacen las personas, sí con la ayuda de herramientas, pero fundamentalmente pensando, entendiendo y revisando los datos que se nos presentan para de ahí buscar obtener ciertos resultados. Posterior al análisis, se generan, el resultado de un buen análisis debe ser un producto de Big Data que se ubica, se coloca, se despliega o se implementa, digamos, en una plataforma en donde el procesamiento ya va a ser automático. Y de aquí en adelante, los datos que vamos a ir obteniendo con relación a los temas que nos interesan, pues ya automáticamente van a ir generando los resultados esperados. Y el tema del almacenamiento, que es fundamental en el aspecto de Big Data, porque cuando hablamos de Big Data, entre otras cosas, hablamos de grandes volúmenes de datos a analizar. Entonces, tenemos que tener plataformas que estén preparadas para poder soportar y sustentar esta gran cantidad de datos a almacenar. Entonces, esos son aspectos fundamentales de Big Data: el análisis, el procesamiento y el almacenamiento. Por eso es que en el tema de Big Data hay varias disciplinas, como se mostraba hace rato con respecto a las certificaciones diferentes que existen. Hay disciplinas que nos enseñan cómo hacer ese análisis de datos. Hay disciplinas que nos enseñan cómo se instala y cómo se monta una plataforma para poder sustentar estas soluciones que se generan posterior al análisis o como producto final de un análisis terminado. Y hay disciplinas que están orientadas hacia las personas que diseñan desde un punto de vista, digamos, como el que ve todo el bosque y no nada más los árboles, un punto de vista superior en el sentido de poder, pues, idear, ¿no? Por eso hablamos de diseño, idear creativamente toda una plataforma para poder lograr múltiples soluciones de Big Data. Entonces, en Big Data hay varios aspectos, pero todos relacionados con el manejo de grandes colecciones de datos que además, por lo general, provienen de fuentes muy diversas, ¿cierto? Esta es otra característica fundamental del Big Data. En el análisis de datos tradicional, estamos acostumbrados a obtener datos por lo general estructurados en formas de tablas, que muchas veces están almacenadas de alguna manera relacionada en un administrador de base de datos relacional. En el mundo de Big Data, esta sigue siendo una fuente de datos importante, definitivamente, no podemos descartarla, pero hablando de volumen, es la fuente de datos más pequeña que vamos a tener, porque nuestros datos en Big Data ahora van a provenir de muchas otras fuentes muy diversas y en formatos también muy distintos. Ya no vamos a limitarnos con analizar datos que están en tablas, que tienen formatos por lo general numéricos o tipo carácter. Con Big Data vamos a poder meternos en análisis de imágenes, de colecciones de imágenes que forman video, de texto en formatos mucho más abiertos, que no son formatos estructurados, audio, sonido en general, música, en fin, las fuentes de datos en el análisis de Big Data son sumamente diversas y esa es otra característica que tienen los datos en Big Data. Normalmente, entonces, cuando nos metemos en esta problemática de querer analizar tanta diversidad de datos en grandes volúmenes, pues necesitamos de nuevas herramientas. Ya las herramientas a las que estamos acostumbrados, por ejemplo, un manejador de datos relacionales tradicional como SQL Server, Oracle, incluso Postgres, MySQL, ya no son herramientas suficientes.
Necesitamos tener herramientas que nos permitan analizar toda esta diversidad de datos y en enormes volúmenes también. Entonces, Big Data definitivamente responde a requisitos muy diferentes. Por ejemplo, la combinación de múltiples conjuntos de datos que naturalmente no están relacionados. Es muy fácil analizar los datos cuando ya están relacionados y cuando el manejador de base de datos en donde están alojados se encarga automáticamente de mantener esa relación de manera consistente e integral todo el tiempo. Ahora vamos a analizar datos que ya no vienen así de fáciles de entender, vamos a decir. Entonces necesitamos otro tipo de herramientas. Necesitamos poder procesar enormes cantidades de datos que no tienen una estructura, son de otra naturaleza. Y de ahí nosotros queremos obtener información que está oculta entre esos datos. Y además, lo más rápido posible. Entonces, son muchos los vectores que apuntan hacia el resultado óptimo que queremos obtener con Big Data. Gran volumen de datos, gran variedad y diversidad de sus fuentes y una respuesta a tiempo, porque eso le da otra característica fundamental a los datos de Big Data, que es su valor. Vamos a hablar de esas características un poquito más adelante. Entonces, precisamente, una de las características de los datos que nosotros manejamos en los ambientes de Big Data es el valor, lo decíamos. Otra es el volumen, también lo mencioné. Otra es la variedad, que proviene de la diversidad de los distintos formatos y orígenes de todos estos datos que vamos a analizar. Y todas esas, que en realidad son 5, son conocidas como las 5 Vs. Y vamos a ver una diapositiva en donde vamos a hablar de cada una de ellas. Son las características fundamentales de los datos en Big Data. Cuando tenemos soluciones de Big Data que están construidas con herramientas diseñadas para ambientes en donde los datos tienen estas 5 características, son de gran volumen, provienen de muy diversas fuentes, tienen muy alto valor y vienen a muy alta, vienen y tienen que procesarse a muy altas velocidades. Entonces, pues tenemos que tener herramientas especialmente enfocadas a eso, que nos permiten hacer análisis sumamente complejos para obtener resultados que sean verdaderamente significativos y que provean al negocio que está analizando esos datos para su propio beneficio los máximos beneficios posibles. Esa es otra característica muy importante y un nuevo paradigma cuando hablamos de Big Data. Porque el análisis tradicional, el análisis de datos tradicional, se enfoca mucho en buscar resultados específicos, pero de cosas que yo ya conozco. Por ejemplo, quiero ver las ventas anuales de tal producto. Pues ya sé que estoy buscando, lo único que no conozco son los resultados específicos, los números en particular, ¿no? Y pues el análisis resulta muchas veces muy simple, hay que agrupar todas las ventas y juntarlas para el año correspondiente y a lo mejor hacer ciertas eliminaciones de ventas que fueron devueltas, cosas, ese es el tipo de manipulación. Pero finalmente lo que obtengo es un número. Y la tarea termina cuando el número se presenta al interlocutor que lo solicitó. Hasta ahí, ¿no? Un reporte, una gráfica, a veces los resultados se presentan de manera visuales y muy bonitas, muy adornadas, pero hasta ahí. Les quiero anticipar que en Big Data una diferencia fundamental es que ya no nos quedamos en la presentación. Sí, el resultado se tiene que mostrar a alguien, normalmente a mucha gente le interesa y es además relevante para Big Data tener bien identificado al interlocutor óptimo al que se le debe presentar ese resultado para que efectivamente el resultado tenga una respuesta, tenga un efecto positivo para el negocio. Y eso es fundamental. Pero vamos más allá y siempre agregamos un paso adicional en donde buscamos que ese resultado automáticamente tenga un efecto en el negocio. O sea, no esperamos a que la persona que preguntó o la persona interesada tenga que tomar una decisión. Hablamos de tipos de analíticos que se conocen como predictivos y prescriptivos,
en donde el resultado va más allá que mostrar un número. Es decir, ese número habla de las posibilidades del negocio hacia el futuro, es predictivo. Y además ese número se puede asociar con una acción específica que va a resultar de manera positiva para el negocio. Eso es prescriptivo. Nos está diciendo de plano qué hacer. Y en ese decirnos qué hacer, idealmente, en lugar de esperar a que alguien tome la decisión de hacerlo, la solución de Big Data debe tener la capacidad y el acceso a aplicar ese resultado y ejecutar la acción recomendada de manera automática. Entonces, pues nos metemos, sí, efectivamente, en ámbitos ya de inteligencia artificial y automatización de decisiones y muchas cuestiones, porque lo que buscamos es ir un paso más allá, por lo menos un paso más allá del análisis tradicional de datos. No es nada más mostrar el resultado, es tomar acción sobre ese resultado. Entonces, una solución de Big Data es un ambiente tecnológico que fue diseñado para ser capaz de procesar enormes cantidades de datos que llegan a distintas velocidades, que pueden provenir de una enorme variedad de fuentes diversas y que además tienen muchas incompatibilidades entre sí. Pero con las herramientas adecuadas se pueden agrupar, se pueden unir, se pueden interconectar, vamos a decir, y generar resultados valiosos para el negocio. Ahí está otra de las V's, el valor, que no nada más se queden en una presentación o en una lámina o en un reporte muy bonito, sino que además tengan un efecto directo y automático sobre las acciones, sobre las aplicaciones, por ejemplo, los sistemas, el ajuste de precios, el ajuste de volúmenes de producción, qué sé yo, eso depende de cada negocio, pero que esa acción se tome de manera automática. Esos son los temas fundamentales de Big Data. Entonces, ¿qué datos son los que analizamos? Pues analizamos datos, sí, que provienen de dentro de la empresa. Como dije al principio, seguimos utilizando las fuentes tradicionales de datos en las bases de datos relacionales que agrupan o que acumulan la información proveniente de los sistemas operacionales internos, el CRM, el ERP, el sistema de administración del almacén, el sistema de programación de la producción, el sistema de logística y embarque, el sistema de integración de la cadena de valor, qué sé yo, recursos humanos. Hay tantos programas, tantas aplicaciones en las empresas que al ir operando van recabando y registrando datos en sus bases de datos. Todas esas son fuentes idóneas para el análisis inicial. Son las fuentes internas que además tienen una característica muy importante. Son datos que proveen muy alto valor, porque están muy limpios, porque son datos que ya están más que procesados y representan la actividad real, comprobable del negocio. Están muy bien, pero no son suficientes para nosotros, porque si queremos hacer predicciones, por ejemplo, o inclusive queremos hacer propuestas de qué acciones tomar frente a esos resultados potenciales que estamos viendo que van a suceder, pues ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a obtener más información para atrevernos a decir qué es lo que hay que hacer en el futuro? Y entonces vienen los datos externos. Los datos externos son los que normalmente agregan a nuestro ambiente de Big Data fuentes diversas de datos de formatos también muy diversos, muy distintos, como por ejemplo los comentarios de nuestros clientes o clientes potenciales o los clientes de nuestra competencia en las redes sociales. ¿Qué tal que nosotros pudiéramos recabar todos esos comentarios, cientos de miles de opiniones e intercambios de las personas que hablan de nuestros productos o productos similares o de los productos de nuestra industria y hacer un análisis que nos permite identificar cuál es la opinión que la gente tiene acerca de ellos, de los nuestros y de los de otros, e incorporar esas opiniones? ¿Sí? Eso se llama análisis de sentimiento a nuestro análisis global. Entonces, ahí podemos ver, bueno, cualquiera puede calcular una proyección de ventas basada en una tendencia sacada de los números que hay en los sistemas. Pero ¿qué tal darle un ajuste a esa predicción
en función de esos comentarios de la gente que está interactuando en las redes sociales. A lo mejor nosotros creemos que nuestras ventas van a crecer indefinidamente, pero la gente está comentando que ya la competencia nuestra sacó un producto que aparentemente va mejor y parece que lo van a empezar a bajar de precio y entonces nosotros tenemos que tomar acción, ¿no? Todo eso se puede hacer de manera automatizada porque el análisis de esos datos para obtener información del sentimiento de la gente respecto a algún producto, una marca o un tipo de servicio se puede hacer con las herramientas de Big Data. ¿Y qué tal que no nos limitamos a las conversaciones de nuestros clientes? ¿Qué tal que buscamos en las noticias, en el video de quienes hacen o presentan sus opiniones y sus comentarios en YouTube, por ejemplo, ahora que está tan de moda otra red social como TikTok y demás? ¿Podemos analizar ese video? Sí, podemos extraer de él el sonido, el audio, convertirlo a texto y hacer también un análisis de sentimientos. Podemos tomar el video y analizar las imágenes y buscar ciertos objetos que puedan ser de interés dentro de ellos. Estamos hablando de tipos de análisis muy profundos y muy avanzados, si ustedes quieren, pero ese es el tipo de posibilidades que tenemos cuando procesamos en una solución de Big Data los datos externos que provienen de todas estas fuentes tan diversas y que por lo general son datos no estructurados. No los podemos almacenar en nuestro SQL Server o en nuestro Oracle 12i. Esas herramientas ya no son suficientes para este tipo de datos. Entonces, en el análisis de los datos en Big Data, nosotros clasificamos o identificamos dos grandes tipos de datos que vamos a analizar. Por un lado están los datos que son generados por seres humanos, datos que las personas contribuyen a nuestro análisis, ya sea sabiéndolo o involuntariamente, si ustedes quieren. Como por ejemplo, lo que hablábamos hace rato, el video que proveen los que opinan, ¿cómo les llaman? Creadores de opinión, ¿no? Generadores de opinión a través de noticieros, en YouTube o ese tipo de cosas, en las redes sociales mismas, ¿no? Los que escriben blogs, los que envían correos electrónicos, la compartición de fotos y de otro tipo de mensajes. Todos los mecanismos que existen hoy en día con base tecnológica de interacción humana son fuentes válidas y sumamente ricas de datos que nos pueden servir para nuestro negocio. A veces sonaría extraño, ¿no? ¿Cómo que los comentarios de Facebook de mis amigos van a ser útiles para...? Sí, precisamente porque las herramientas de Big Data te permiten ir tan a fondo en el análisis de esos datos que tú puedes extraer una información que ni siquiera te imaginabas que estaba. Otros datos externos que pueden resultar muy útiles, por ejemplo, son los datos del clima. Sí, el estado del tiempo. Decías, ¿para qué? Bueno, pues hay productos y hay servicios que se venden más o se venden menos si está lloviendo o si no está lloviendo, si hace calor o si hace frío, en fin, dependiendo de las condiciones. Inclusive el estado del tiempo cambia el humor de las personas cuando se asoma a la ventana o sale a la calle. Y eso los puede hacer tomar una decisión u otra distinta y tenemos que estar preparados en nuestros negocios para poder atender a eso. Hasta ese tipo de datos pueden ser valiosos y pueden aportar mucha información a nuestros análisis. Entonces, sin embargo, esos no son datos generados por humanos. Pasamos a la siguiente lámina donde hablamos de los datos generados por máquinas. Entonces, un ejemplo sería pues los datos del clima, que son de este tipo, los que se generan a partir de medidores. En este caso, pues los medidores que están colocados en las estaciones meteorológicas, ¿no? Pero hay muchos otros tipos de medidores que hoy en día además agrupamos en toda una nueva disciplina de la que se habla mucho, que es el Internet de las Cosas, el famoso IoT. IoT no es más que eso, la interacción de múltiples dispositivos que ahora saben comunicarse y enviar información proveniente de sensores a través de algún mecanismo de comunicación y de conexión
y que nosotros podemos analizar para obtener información respecto del proceso en el que participan, ¿no? Otro ejemplo pueden ser pues, las bitácoras de los servidores web, las que registran cuando un usuario entra, cuando sale, cuánto tiempo se queda ahí. Esto es algo que ya hace tiempo se viene analizando, el análisis del comportamiento de los visitantes en una página web, y hay herramientas ya especializadas en este tipo de análisis, y nos muestran quién vino, quién regresó, cuántas veces nos visita, cuánto tiempo pasa en el sitio, qué páginas del sitio revisó, y vamos agrupando eso durante muchos días y de muchos clientes, y son datos que también nos resultan muy valiosos. Los datos de ubicación, como por ejemplo los que generan las herramientas de GPS. Todos estos se consideran datos generados por máquina. Y el tipo de análisis que podemos lograr con herramientas de Big Data nos traen beneficios en muy diversas áreas de la vida diaria, digamos, de los negocios. Nos sirven, por ejemplo, para optimizar nuestras operaciones, para obtener inteligencia que sirva para tomar decisiones y hacer algo al respecto, tomar acciones basado en los datos. Esto también a veces lo llaman data driven. Ser data driven quiere decir no tomar decisiones simplemente por feeling, por intuición o porque yo creo que va a ser así, sino basado en evidencia mostrada por datos y resultados de análisis reales. Entonces, así podemos manejar un negocio o una empresa de manera mejor soportada por los datos correspondientes. Evidentemente nos sirven para identificar nuevos mercados en donde podemos participar como empresa, para hacer predicciones más precisas, para detectar fallas, detectar fraudes, es decir, actividades anómalas, anormales, no regulares, vamos a decir, para obtener registros más detallados. Ustedes sabrán que no es para que se asusten ni mucho menos, pero alguien que sabe explotar los datos nuestros, sin necesariamente ser un cracker que se vaya a robar información, simplemente buscando con herramientas sofisticadas todo acerca de nosotros en nuestras redes sociales, en blog posts, en las noticias, inclusive donde sea, y sobre todo si tiene información acerca de nuestra interacción en los procesos de compra, de preguntas que hacemos por ejemplo, en google.com y demás, puede obtener un perfil tan detallado y tan preciso de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, que sabe más de nosotros que nosotros mismos. Entonces, a eso se puede llegar. Obviamente, en un enfoque ético, pues eso se utiliza más que nada para poder ofrecer mejores servicios, productos más adecuados a lo que tú necesitas. Es un poco lo que hace Netflix cuando te manda el correo y te dice, mira, ahora puedes ver esta serie o esta película, porque obviamente que analiza todo tu comportamiento dentro de Netflix, ve qué tipo de películas te gusta ver. A veces se equivoca, pero a veces pues tiene buena puntería y nos recomienda cosas que efectivamente nos gustan. En general, los sistemas de recomendaciones, que son esos sistemas que cuando estamos dentro de un sitio que ofrece servicios o productos, comercio electrónico, una tienda o un Netflix, por ejemplo, revisan nuestro comportamiento, lo analizan frente también al de nuestros pares, es decir, otros clientes que pudieran parecerse en sus perfiles a nosotros, y después nos presentan alternativas que nos pudieran interesar. Esos son sistemas de recomendaciones. Esos son ejemplos muy completos de lo que es una solución de Big Data, porque toman datos de muy diversas fuentes, muchas veces no se limita nada más a nuestro comportamiento dentro de su sitio, sino que van y consultan nuestro perfil de Facebook, y el de Twitter y el de lo que sea. El Pinterest ofrece tanta riqueza a los negocios, porque el Pinterest es una herramienta que se enfoca en la captura de los deseos de las personas. Entonces, wow, como oportunidad para vender es fantástica, fabulosa. Y todos esos datos se recaban, se juntan, se identifican con un cliente potencial en particular y nos permite presentarle opciones que seguramente nos va a comprar.
Ese es un sistema de recomendaciones y llega hasta la acción. A eso quería llegar al final. Es decir, la inteligencia accionable de un sistema de recomendaciones es poner frente a tus ojos alternativas de compra que seguramente te van a ser atractivas y le vas a dar clic y vas a generar ventas para ese negocio. Y eso, pues con el conocimiento detallado que un sistema, que una solución de Big Data puede generar sobre cada uno de sus clientes. Nos ayuda obviamente a tomar mejores decisiones y hasta se utilizan descubrimientos científicos, definitivamente. Que el analizar tantos datos, por ejemplo, en astrofísica o en la medicina misma, el análisis de los datos resultantes de las pruebas y las pruebas químicas y pruebas de laboratorio, que muchas veces son no tan voluminosas tal vez, pero sí muy complejas de analizar en todas sus interacciones. Generalmente hay una larga cadena de interacciones de los químicos que se producen o que se utilizan para desarrollar fármacos. Ahí en esas disciplinas se utiliza el análisis de Big Data y las herramientas de Big Data con mucha frecuencia. Entonces, todo esto es precisamente lo que un científico de datos aprende a hacer, porque aprende a identificar qué algoritmos son los que puede utilizar. Aquí si hablamos de algoritmos, los diferentes procedimientos de análisis de datos que nos llevan a un resultado en particular y que aplicados de manera inteligente, apropiada, bien ordenada, bien organizada y en función de lo que queremos analizar y el tipo de resultado que nos gustaría encontrar, porque en este caso no es tanto lo que buscamos, sino que lo que nos gustaría encontrar. A veces las herramientas de Big Data encuentran para nosotros grandes sorpresas, cosas que ni nos imaginábamos que estaban ahí. Y ese es un resultado de muy alto valor. Esto es precisamente a lo que el científico de datos se dedica, a buscar, utilizando los algoritmos disponibles, este tipo de resultados. Ahora, nos preguntaríamos, bueno, ¿y de dónde viene todo esto? O sea, ¿de dónde salió el Big Data? ¿Quién lo inventó, vamos a decir? No lo inventó nadie en particular. Surgió de una combinación de necesidades que iban presentando las empresas junto con ciertas innovaciones tecnológicas que en conjunto permitieron el origen de esta disciplina. Pues algunos de los impulsores desde un punto de vista de negocio y también desde un punto de vista tecnológico de esta nueva disciplina que es el Big Data son la analítica y la ciencia de datos, obviamente. El análisis de los datos y lo que ahora llamamos ciencia de datos fue evolucionando, fue adquiriendo y entendiendo mejor la manera de analizar los datos de manera apropiada, de manera enriquecedora y obviamente creó suficiente conocimiento para poder llegar a analizar este tipo de datos que a quién se le hubiera ocurrido antes que en un video se podían encontrar tantas cosas de tanto valor para un negocio, ¿no? Pero también la digitalización, el hecho de que todo ya está convertido en formato digital. El audio, antes venía en discos de plástico, ¿no? Era un plástico especial que se llama acetato y que venía grabado, ¿no? Físicamente. Y acaso ya de ahí se pasaba una cinta magnética, pero hoy en día, y todo eso era de todos modos en un formato análogo, es decir, en la cinta magnética y en el disco se grababan surcos o campos magnéticos proporcionales al sonido de lo que se estaba grabando, la música, por ejemplo. Hoy en día ya todo eso no existe. Hoy en día ya nadie concibe la música fuera de un archivo electrónico en formato digital, un MP3 o algo así. Y eso es digitalización. Entonces, el audio, el video, las fotografías, el texto, todos los medios de comunicación prácticamente ya son digitales al 100%. Entonces, la cantidad de datos que eso genera y que podemos analizar es tremenda, es enorme. Y eso es lo que genera el Big Data. Hay ejemplos por ahí, un ejemplo que ahorita recuerdo, una turbina de avión, que obviamente tiene muchos sensores para poder monitorear y garantizar su buen funcionamiento mientras está operando y impulsando una nave gigantesca que está llevando a muchos pasajeros de un punto a otro. Una turbina de un avión genera 300 gigabytes de datos en una hora.
O sea, en un vuelo de 4 horas, 1.2 terabytes de datos se generaron en una turbina de avión. Los aviones normalmente llevan 2 o 4 turbinas, entonces imagínense el volumen de datos que eso representa. Y es simplemente un ejemplo de lo que es la digitalización y el volumen de datos que eso da, que eso genera. Bueno, otro impulsor importante es que pues, la tecnología cada vez se hace más barata, el hardware se hace cada vez más barato y casualmente las herramientas de análisis de Big Data por sus enormes requerimientos en cuanto a espacio de almacenamiento y capacidad de procesamiento, pues ya se puede implementar porque las plataformas son económicas, porque yo puedo implementar soluciones de Big Data con herramientas de código abierto en servidores genéricos de caja blanca. Y a lo mejor una solución me cuesta bien implementada y todo lo que hace 10 años algo parecido me hubiera costado millones de dólares y hoy me cuesta unos cuantos miles de dólares. Entonces, pues es mucho más asequible, ¿no? Ya lo puedo comprar, ya lo puedo pagar. Y ahora que las soluciones de Big Data se ofrecen como servicios a través de los ambientes de nube, pues ya no digamos, ya no hay nada que invertir. Ya todo es simplemente pagar por el uso de las herramientas cuando las uso. Y cuando no las uso, pues no pago. Esa es una gran ventaja para las empresas. Luego la aparición de los medios de comunicación social, las famosas redes sociales. Eso obviamente trae pues una posibilidad enorme de nuevas fuentes de datos, como lo veíamos anteriormente, ¿no? Y las famosas comunidades de dispositivos hiperconectados, lo del IoT, ¿no? Todos estos medidores y sensores que están distribuidos por todo el mundo y constantemente obteniendo y tratando de enviar datos a través de sus propios mecanismos de conectividad, pues ofrecen también un enorme potencial de datos a analizar. Y como lo mencioné, pues la computación en nube como un soporte tecnológico a todo esto que facilita mucho más la realización de soluciones de estas dimensiones, eh, gracias a la reducción de costos que representa. Entonces, decíamos, el analista o el científico de datos fundamentalmente es el que se dedica a profundizar en el conocimiento de los algoritmos, algoritmos de aprendizaje automático, el manejo de técnicas estadísticas y este tipo de herramientas para hacer el análisis. Pero hay otros roles dentro de un ambiente de Big Data que también son fundamentales. Decíamos, los datos tienen mucho volumen, por lo general necesitamos espacios grandes de almacenamiento y que estén bien construidos para que soporten estos grandes volúmenes de datos de una manera confiable, altamente disponible y que además tengan la capacidad de procesamiento que se requiera para hacer estos análisis complejos. Entonces, ahí viene el ingeniero de Big Data. El ingeniero de Big Data es el que se especializa en conocer los mecanismos estructurales, los que sirven para construir una infraestructura de análisis de datos, con los dispositivos de almacenamiento más adecuados y con las herramientas o los mecanismos para hacer esos análisis que el científico de datos necesita aplicar sobre los datos, en un ambiente en donde haya suficiente capacidad de procesamiento y una coordinación adecuada entre todos estos recursos combinados entre sí. Entonces, aparte del científico de datos, que es el que conoce y aplica los algoritmos para hacer los análisis correspondientes, tenemos un ingeniero de Big Data, que es el que se especializa en estas herramientas sofisticadas, vamos a decirle, que hay que instalar, hay que implementar de una manera organizada y bien coordinada para que haya una plataforma que se pueda utilizar para el análisis correspondiente. Pero nos vamos más allá. ¿Y quién diseña todo eso? Porque el científico de datos, pues, conoce los algoritmos y tendrá que analizar los datos para ver qué algoritmos hay que aplicar en un momento dado. Y el ingeniero de Big Data, pues, también conoce las herramientas y las sabe implementar, las sabe instalar, pero ¿y quién diseña? ¿Quién es el encargado de estudiar desde un punto de vista más amplio, podríamos decir,
los requerimientos generales de un negocio para la implementación de soluciones de Big Data. El que estudia las diferentes fuentes de datos que existen y sus necesidades, los algoritmos que se pueden necesitar y aplicar, el tipo de datos que se van a almacenar, y entonces diseña estas soluciones más complejas. Y estudia patrones de diseño, porque ahí es donde viene lo importante, es el arquitecto de datos. Él se especializa en estos patrones de diseño que se van a aplicar para definir cómo se debe construir la solución de Big Data, que el ingeniero de Big Data va a construir para que el científico de datos pueda ejecutar sus algoritmos y hacer el análisis. Entonces, por eso hay todos estos diferentes papeles y bueno, nosotros ofrecemos las capacitaciones para cada uno de esos roles. Aquí está el tema de la digitalización, lo que comentaba yo hace rato. El volumen tan inmenso de datos que genera el hecho de que ahora todo ya está convertido en digital. Ya solo falta que la comida sea digital, pero eso sí lo veo más difícil. Bueno, hasta la ropa va a ser digital muy pronto, porque me refiero a que vamos a comprar camisas y pantalones seguramente, que van a tener ya accesorios, que van a estar tal vez sensando nuestros signos vitales o permitiéndonos comunicarnos simplemente con voltear la mano sin tener que andar cargando un aparato que luego se cae, se rompe o se pierde, ese tipo de cosas. En el futuro todo va a tener un toque de tecnología, sin duda. El tema de la tecnología asequible, eso se representa muy bien en esta gráfica, en donde se ilustra el costo que tiene o tenía históricamente un gigabyte de almacenamiento. En los años 90 costaba $10,000. Un gigabyte de almacenamiento en disco costaba $10,000. 5 años después ya bajó un orden de magnitud en precio. Para 1995 el gigabyte de almacenamiento costaba solo $1,000. Y para el año 2000, solo 5 años más tarde, ya estábamos en $100. En 5 años más, de hecho, bajó 2 órdenes de magnitud. En 2005 podíamos comprar 1 gigabyte de almacenamiento por solo $1. Y para 2010 ya estábamos otro orden de magnitud más abajo, 10 centavos de dólar. No tengo el dato exacto de cuánto cuesta hoy, 10 años más tarde, 1 gigabyte, pero seguramente estamos por las fracciones de centavos de dólar. De hecho, en un ambiente de nube, ese sí me lo sé, de memoria, precisamente 1 gigabyte cuesta 5 centavos de dólar. 1 gigabyte de almacenamiento en un ambiente de nube tiene un costo de 5 centavos de dólar. Y además de muy alto desempeño y con capacidad de crecer elásticamente y muchas características que los proveedores de nube le dan a este tipo de recursos que los hacen todavía más deseables y más interesantes. Entonces, imagínense, si ese es el ejemplo del almacenamiento, que es uno de los recursos que pudiera ser o considerarse en un momento dado más crítico, pudiera ser más valioso, es donde los datos residen y donde tienen que permanecer, pues de manera muy similar todos los demás recursos, la conectividad, la capacidad de procesamiento, principalmente, han tenido ese tipo de descuento, digamos, con el tiempo. Y entonces hoy en día ya podemos construir grandes clústeres para el almacenamiento, para el procesamiento de datos en Big Data sin tener que hacer enormes inversiones. No es gratis, pero no es tan caro. El tema de los medios de comunicación que comentamos, el Internet of Things, la hiperconectividad de todas las cosas a través del Internet y de las redes inalámbricas y demás. Y finalmente la computación en nube, que decíamos, ofrece modelos de recursos tecnológicos de manera muy asequible y con capacidades de almacenamiento y procesamiento que probablemente sería prohibitivo implementar en casa. Y pues es otro de los impulsores tecnológicos que permite que este tipo de plataformas de análisis de Big Data se puedan implementar con menor costo, al fin de cuentas. Y nos vamos finalmente al tema que teníamos pendiente muy desde el inicio y yo quería comentarles, que es el de las famosas 5 Vs. Estas son las 5 características fundamentales de los datos en Big Data.
son las que nos sirven para reconocer cuándo, en un momento dado, necesitamos herramientas de Big Data para el análisis que se nos presenta en un negocio, en una empresa, y cuándo no, porque en realidad Big Data no es para todo mundo. No todas las empresas necesitan Big Data, pero muchas sí. ¿Y cómo sé cuándo sí y cuándo no? Pues una de las formas de identificarlo es a través del reconocimiento de estas 5 características de los datos en Big Data. El volumen, la velocidad, la variedad, que tiene que ver con las diversas fuentes de donde provienen los formatos en que vienen. La variedad es la que nos dice pues que ya no nos podemos quedar solamente con los datos estructurados de nuestras fuentes tradicionales, ¿no? En base de datos SQL Server, Oracle y demás. Tenemos ahora que trabajar con otro tipo de datos semiestructurados, cuando provienen de fuentes como los instrumentos, por ejemplo, que suelen transmitir sus datos en algún formato de texto, pero con cierta estructura interna, como JSON o XML, eso llamamos semiestructurado, o de plano no estructurado, que es la naturaleza de los datos como las imágenes, el video, el audio, y todo el texto abierto que proviene de las redes sociales, del correo electrónico, del raspado de páginas web, por ejemplo, y de muchas otras fuentes de ese tipo en donde no hay una estructura, no hay un orden. Y claro que parte del esfuerzo que hacemos en su proceso de análisis de Big Data es darle el mayor nivel de estructura posible, porque evidentemente que encontrarle estructura a los datos no estructurados nos ayuda a organizar mucho mejor esos datos y poder analizarlos de manera más simple. Pero a veces no hay nada. Entonces tenemos que utilizar ciertas herramientas, ciertos algoritmos que buscan más a fondo para poder identificar información dentro de los datos. La diferencia entre información y datos yo la defino como que el dato es el que viene de la fuente original que la genera y la información es el resultado de analizar ese dato o esos datos. Por lo general se analizan muchos datos y en Big Data se analizan muchísimos datos y el resultado de ese análisis que tiene un muy alto valor, eso es lo que conozco como información. Entonces, hablábamos de la variedad, después está la veracidad, que tiene que ver con la calidad y el valor. Cada uno de ellos la podemos ver de manera individual, definiendo el volumen como pues, una de las características principales de Big Data. Por volumen hay ciertos datos que a lo mejor diríamos, no, eso no es Big Data, como por ejemplo los datos estructurados que yo decía en una base de datos. Pero cuando de repente nos dicen, a ver, esta empresa tiene 1,500 sucursales a través de todo el mundo y nos están pidiendo hacer un análisis económico relacionado con sus operaciones de los últimos 20 años. Es muy probable que esa empresa sí tenga almacenados en sus bases de datos relacionales arriba de los 100 gigabytes, fácilmente, 150, tal vez 200 gigabytes. A esos niveles, probablemente ya podamos definir que ese volumen de datos, aún siendo datos estructurados, ya corresponde al ámbito del Big Data. Pero entonces, cuando tenemos un alto volumen de datos, aún siendo simplemente estructurados, podríamos decir que necesitamos utilizar herramientas de Big Data, porque además también depende del tipo de análisis que estoy buscando hacer. Si yo quiero hacer un análisis que me resulte en predicción o prescripción de qué acciones tomar frente a los resultados obtenidos, entonces además necesito de herramientas de Big Data. Hay algunos ejemplos de volumen. Precisamente, esta estadística es un poco vieja, pero más o menos estamos por ahí. En todo el mundo, diariamente se generan 2.5 exabytes de datos. De lo que sea, en todo el mundo, de todo. Entonces el volumen de datos se vuelve muy importante. Entonces decíamos, altas transacciones en línea. Los resultados científicos, ese es otro ejemplo, en donde los resultados de los instrumentos, por ejemplo,
como los telescopios o otras herramientas que utilizan los científicos para hacer sus análisis, son grandes, grandes volúmenes de datos que generalmente son estructurados, pero son tantos que definitivamente se consideran Big Data. Ya las otras fuentes de datos, como los sensores o las redes sociales definitivamente no son estructurados, pero además vienen en alto volumen y eso los identifica como Big Data. Otra característica importante de los datos en Big Data es su velocidad. Los datos de Big Data llegan a velocidades muy rápidas cuando vienen de estos sensores que están haciendo mediciones cada 5 segundos, cada 10 segundos, y son cientos de miles de sensores. Nos están llegando datos muy rápidamente y tenemos que analizarlos muchas veces en el momento. Eso es lo que llamamos análisis en tiempo real. Y para ese tipo de soluciones definitivamente necesitamos herramientas de Big Data. Por eso, la velocidad es una de las características fundamentales de los datos que nos permiten identificarlos o clasificarlos como Big Data. Por ejemplo, por eso las redes sociales, decimos, una red social como Twitter, que genera 100,000 tweets cada hora, o el video, que ya simplemente por su naturaleza distinta a los datos estructurados tendría que considerarse Big Data, pero además diariamente se generan 48 horas de, perdón, cada hora en esta existencia en el mundo se generan 48 horas de video, de todas partes, de todas las estaciones de televisión que hay en el mundo, de todos los youtubers, de todos los, lo que ustedes quieran. Está calculado que cada hora se generan 48, perdón, cada minuto se generan 48 horas de video. Cada minuto se generan 100,000 tweets. Cada minuto se generan 171 millones de correos electrónicos. Y como les mencioné hace rato, aquí era cada minuto, no cada hora. Cada minuto una turbina de avión genera 330 gigabytes de datos a muy alta velocidad. El tema de la variedad precisamente es el que habla de las distintas fuentes y los formatos en los que vienen los datos. Entonces, ya nos podemos olvidar de los fáciles de analizar datos estructurados. Vienen muy ordenaditos, muy limpiecitos. Ahora ya nos vamos a tener que meter en mundos en donde lograr estos es nuestro objetivo. Nunca vamos a llegar a datos tan estructurados, pero sí lo más cerca posible, analizando texto abierto, imágenes, video y audio, que son los más difíciles de analizar en ese sentido. Tienen técnicas muy especiales para cada uno de ellos. O datos un poco más estructurados que estos, pero aún así todavía no tan estructurados, que llamamos semiestructurados, como los que provienen de los sensores o como los que provienen de otros sistemas que nos comparten datos en formatos serializados, como JSON y XML. Entonces, a esto se refiere la característica de variedad. La veracidad es el tema relacionado con la calidad o la fidelidad de los datos. Aquí lo que nos interesa es identificar datos que tengan más o menos ruido frente a la señal, que es el verdadero valor de información que llevan los datos. En los formatos menos estructurados, la veracidad disminuye, porque esos formatos tienden a tener mucho más ruido. Un video, y no me refiero al ruido que nosotros escuchamos, me refiero al ruido como una forma de representar datos que están ahí, pero que realmente no aportan valor. Entonces, las imágenes, el video, el audio, evidentemente, y también el texto abierto suelen tener muchísimo más ruido que señal. Mientras que los datos bien estructurados son todo lo contrario, por lo general tienen una alta cantidad de señal frente al ruido. Pero esta variación es lo que nos define la característica de veracidad de los datos en Big Data. Y por último tenemos el valor, que se define como la utilidad que tienen los datos para una empresa. Está muy cercana, muy cercanamente asociada o relacionada con la característica de veracidad, evidentemente, pero tiene su dimensión propia, que el valor es algo que además está relacionado con el tiempo. En otras palabras, mientras más pronto podamos analizar y obtener resultados de nuestros datos, el resultado va a tener más valor. Mientras más nos tardemos en analizar ese dato,
el resultado pues ya va a ser obsoleto prácticamente. Y esa es una característica que también define una diferencia fundamental entre el análisis de datos tradicional y el análisis de datos con Big Data. Normalmente en el análisis de datos tradicional nosotros estamos obteniendo resultados históricos del pasado, de lo que ya sucedió. Y sí, los resultados tienen cierto valor, pero no se compara con poder estar viendo en tiempo real lo que está sucediendo y poder tomar decisiones automatizadas al momento, como una especie de sistema de control automatizado. Eso ofrecería el máximo valor si se puede aplicar a un negocio, donde a lo mejor los precios se estén ajustando en tiempo real, de acuerdo con el movimiento que hay en el mercado, ¿no? O las existencias se estén, bueno, lo que llamamos el just in time se puede implementar de esta forma. Just in time es precisamente un proceso que tiene un alto valor porque ofrece la posibilidad de estar surtiendo piezas para la fabricación de diferentes objetos manufacturados al mismo momento en que se están requiriendo en su proceso de manufactura. Eso es prácticamente fabricación en tiempo real, ¿no? Y ahí es donde vemos cómo el análisis y la obtención de resultados, mientras más pronto se haga, aporta mucho más valor. Luego hay otras dimensiones al valor de los datos, ¿no? Como por ejemplo que también almacenados están. Si un dato está bien almacenado, pues nos permite preservar el valor que pueda tener. Un dato que está almacenado en un ambiente en donde cualquier falla puede hacer que el dato se pierda por completo, pues pone en riesgo el valor que pueda tener, ¿no? Pues automáticamente vale menos. El hecho de que no se le hayan retirado a los datos algunos atributos que puedan aportar mayor valor. Y por eso en Big Data, por ejemplo, hay una premisa fundamental que es siempre los datos como llegan, se almacena una copia de ellos tal cual. Antes de cualquier proceso que se le pueda hacer de limpieza, de eliminación de ruido, de lo que sea, que todos estos son procesos naturales en el procesamiento de los datos en Big Data. Antes de cualquier acción de esas, tenemos que guardar una copia exacta del conjunto de datos tal como llegó. ¿Por qué? Porque no sabemos si en alguna de esos pasos de quitarle ruido, entre comillas, cosas que para nosotros son ruido, a lo mejor más adelante nos damos cuenta que no, eso no era ruido, eso contenía un valor que ahora necesitamos para poder hacer un análisis más preciso, qué sé yo, y ya se lo quitamos. Entonces, para evitar esa pérdida de valor, precisamente los datos y los conjuntos de datos en Big Data, por convención, se guardan tal y como estaban originalmente, antes de empezarlos a procesar. Y luego ya se toma una copia y esa copia se procesa más adelante. Y frente a la variedad de los datos, ya lo hemos comentado, pues tenemos básicamente tres tipos de datos en Big Data. Los estructurados, los que están guardados en bases de datos relacionales, como ya hemos comentado. Los no estructurados, que son los que provienen de fuentes como el audio, el video, las imágenes, el texto abierto. Y los semiestructurados, que normalmente se presentan como archivos en algún formato predefinido. Ese formato predefinido es el que le da un poco de estructura a los datos que vienen ahí, pero no es una estructura tan estricta y tan bien administrada como los que hay en una base de datos, como la que ofrece una base de datos relacional. Entonces, por eso los llamamos semiestructurados. Y son los datos que vienen en formatos como XML, como JSON, o otros formatos. PDF también se considera un formato semiestructurado. Los formatos en Excel, CSV, por ejemplo, porque tienen cierta estructura, pero no suficiente para darle integridad a todo el conjunto de datos completo. Y cuando vamos a hacer ya un análisis en sí, el proceso de análisis, que es el que ve el científico de datos, puede enfocarse en hacer análisis cuantitativo, cualitativo. Cuantitativo resulta en números, el cualitativo resulta en valoraciones, en enunciados que hablan acerca de los datos de manera general. El cuantitativo da valores muy específicos de manera individual. Y la minería de datos, pues es la que se encarga de ver qué hay ahí. La minería de datos se aplica cuando nosotros queremos encontrar cosas que no sabemos
que existen. Entonces, esa es una de las herramientas más poderosas en el análisis de Big Data. Y comentábamos que hay una gran diferencia, bueno, hay varias diferencias entre lo que podemos llamar la inteligencia de negocios de Big Data, la nueva inteligencia de negocios, una inteligencia de negocios moderna, que está enfocada en el análisis de Big Data, en el análisis de estos datos mucho más variados, mucho más voluminosos, que llegan a altas velocidades, que pueden tener muchísimo más valor para el negocio en función de la veracidad con la que los obtenemos. Esto es Big Data. Y el análisis de estos datos, desde un punto de vista de inteligencia de negocios, es mucho más rico que el tradicional. Ya lo comentaba yo al principio. Si utilizamos los fundamentos del análisis de datos tradicional, del business intelligence tradicional, pero vamos más allá, porque hacemos análisis que resultan en predicciones o incluso en prescripciones de qué actividad tomar, de qué actividad llevar a cabo, de qué acción hay que tomar en función de los resultados de los datos. Y si se puede todavía más aún, ejecutar esa acción de manera automática e inmediata. Todo esto es lo que nosotros llamamos el BI de Big Data, que contrasta con el BI tradicional. El BI tradicional, como decíamos, por lo general se enfoca en un análisis de datos estructurados, se hace de manera bastante sencilla en comparación con lo que es el análisis de datos no estructurados, y se limita a obtener un resultado que se presenta en un reporte, en un tablero o qué sé yo, y hasta ahí. Y ya qué beneficio o qué efecto positivo pueda tener ese resultado en la operación del negocio, pues se deja totalmente en manos de los tomadores de decisiones. La decisión se sigue tomando de manera manual, vamos a decir. Bien. Pero con el tipo de análisis que podemos lograr con Big Data y el valor que se obtiene de sus resultados, podemos llegar mucho más allá, porque estamos incorporando conjuntos de datos no estructurados o semiestructurados que le agregan riqueza a los resultados. Todo esto se hace en lo que llamamos un almacén de datos de próxima generación. Aquí el arquitecto de Big Data es el encargado de definir cómo se construye, cómo debe construirse, o sea, de diseñar ese almacén de próxima generación, con los mecanismos necesarios para poder incorporar todos los diferentes tipos de datos que se deben o que se requieren en una solución de Big Data y darle al negocio las herramientas para su análisis completo. Entonces, pues hay varias alternativas, hay varias arquitecturas, hay distintos patrones de diseño que se aplican dependiendo de las necesidades que tiene el negocio, del tipo de datos que se van a manejar, del tipo de resultados que se esperaría o se quisiera obtener. En fin, hay muchos criterios diferentes que se utilizan para la definición de cómo debe ser la plataforma de Big Data para un negocio. Esta es la tarea precisamente del arquitecto de datos, que es el último que vemos aquí, pero en realidad es el primero que debe involucrarse en un proyecto de Big Data. Porque lo primero es el diseño, ¿no? O sea, yo nunca empiezo a construir y a la mitad le digo al arquitecto, oye, pues diséñame mi casa, ¿no? Va a decir el arquitecto, pues ya hiciste un desastre aquí, ya empezaste y quién sabe qué es lo que estás haciendo. Le va a costar mucho más trabajo, ¿no? Lo ideal es tener el terreno limpio, planito, e ir con un arquitecto para que te diseñe una casa. Y ya después llamas al albañil para que la construya. Y finalmente al decorador para que la ponga bonita y puedas vivir cómodamente dentro de ella. Pues ahí están los tres papeles. El arquitecto de datos es el que define ese diseño para la solución de Big Data. El ingeniero de datos es el que construye la solución. Monta, implementa, instala. Y el científico de datos es el que ahora sí le da la funcionalidad. Ahora sí, vamos a aplicar este algoritmo, vamos a juntar así. Normalmente eso toma tiempo y se requiere de
un conocimiento profundo del negocio también. Generalmente los científicos de Big Data al mismo tiempo son expertos en las operaciones del negocio, o por lo menos interactúan muy, muy fuertemente con quienes conocen los detalles de la operación del negocio y saben aplicar estos algoritmos para darle la funcionalidad que finalmente nos entrega los resultados de los análisis que nosotros queremos. Entonces, en un equipo completo de Big Data, por lo menos se requieren esos tres papeles, esos tres roles. Y otros interesados de relevancia, como pueden ser los altos directivos de las empresas o los altos directivos en tecnología, por lo menos, mínimo tienen que conocer los fundamentos de Big Data. Entonces, por ahí hay otras certificaciones como el profesional certificado en Big Data o el consultor de Big Data, que va un poquito más a profundidad hacia el tema de Big Data. Quizá el rol de consultor es más para esa gente que va a funcionar como enlace entre la parte de la tecnología y la parte del negocio. Un project manager sería un buen papel para certificarse como consultor. Y todos los demás interesados para que tengan nociones de lo que se está haciendo y el tipo de proyecto y de alcance que se requiere, pues sí sería bueno que por lo menos se certificaran como profesionales de Big Data, que son 2 módulos o 3 módulos que te dan las bases, los fundamentos de lo que es el Big Data. Y ya te especializas como científico, ingeniero o arquitecto cuando vas a tener ese rol más adelante. Entonces, yo con esto termino la introducción.